Ya, entonces comenzamos nuestra primera clase semipresencial de la asignatura de Comprensión Histórica del Presente. El día es viernes 22 de mayo. Y la idea, chiquillo, a mí me interesaba generar este espacio por dos cosas. Primero, porque considero que el foro es muy útil, ¿cierto? Nos sirve para algunas cosas, para ordenar las ideas, para que se pongan ahí bien ordenado, ¿cierto? Etcétera. Pero no es lo mismo que poder preguntar, poder opinar, escuchar a otras personas, y en ese sentido nos interesa como Departamento de Historia estar combinando un poco las dos formas de hacerlo. Ir subiendo guías, ir subiendo insumos, qué sé yo, imágenes, fragmentos de videos, cosas así, pero después cada cierto tiempo tener un espacio como este para irlas comentando y para ir avanzando en conjunto. Ya, eso es uno de los objetivos. Y lo otro es que, entrando ya más de lleno a los contenidos mismos de la asignatura, hasta ahora hay varios conceptos que son súper importantes, que hemos estado trabajando, ya sea en la primera guía que hicimos, que fue la del documental de Luz Blanca, Lluvia Negra, o en la segunda guía que fue la primera que subimos a este foro, ¿cierto? A esta plataforma de Tecnoaula, que es la que tiene que ver con la historia, la memoria y el olvido. Si ustedes recuerdan, en esta segunda guía había un fragmento, una fuente que tenía que ver con el olvido, y además estaba esta canción del cantautor argentino León Gieco, que reflexionaba justamente sobre estos temas. Entonces, antes de seguir avanzando con nuevos conceptos y seguir profundizando esta idea, me interesaba a mí como coordinador de este lectivo que tuviéramos este espacio como de aclarar las dudas, de hacer algunos comentarios, de entregar algunos otros insumos y entre todos llegar como a una especie de consenso, por decirlo de alguna forma, relacionado con esto. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Les voy a pedir, chiquillos, que cualquier duda que tengan, ustedes mismos se desmuteen y me digan nomás, ¿ya? Me digan que quieren opinar, que quieren preguntar. La idea es que sea participativo. Y si es que cachamos que alguien está hablando, esperamos que termine y ahí hablamos nosotros. ¿Les parece? Ya. Entonces, como les decía, hasta ahora hemos realizado dos guías, además del diagnóstico, ¿cierto? Que eran unos fragmentos muy chiquititos relacionados con la historia reciente. Esa la alcanzamos a hacer presencial. Después de eso, empezó todo este tema del coronavirus. Y la primera guía que entregamos era la que tenía que ver con este documental, que se llamaba Luz Blanca, Lluvia Negra, un documental norteamericano, ¿cierto? Dirigido por un japonés norteamericano, que ahonda un poco sobre el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Es un documental muy fuerte, ¿cierto? De hecho, yo dudé mucho si es que efectivamente era el material más idóneo para trabajarlo, pero me interesaba trabajarlo con usted por dos cosas. Primero, porque por lo general en Chile los temas de memoria siempre están vinculados al tema de la dictadura, siempre están vinculados al tema de la violación de los derechos humanos, ¿ya? Es el acontecimiento más fuerte y más reciente que tenemos nosotros a flor de piel, por decirlo así. Entonces, naturalmente tendemos a centrarnos en eso que tenemos más cerca. Entonces, yo al mostrarle este otro documental y vincularlo con el tema de la memoria, lo que me interesaba era que ustedes se dieran cuenta de que estábamos frente a un fenómeno que es universal, por decirlo de alguna forma. No estamos frente a algo que es solo de la violación de los derechos humanos y solo de Chile, sino que es algo universal, que ha existido siempre y que es propio e intrínseco de los seres humanos a lo largo de todas las generaciones, ¿ya? Entonces, por eso un acontecimiento antiguo, muy lejano, ¿cierto? Otro continente, otro contexto, como Japón, ¿cierto? En el 1945, para que se dieran cuenta que aún así el concepto de memoria adquiere una fuerza súper importante, por lo tanto es algo transversal, ¿ya? Insisto, chiquillos, si alguno quiere hacer algún comentario o quiere hacer alguna pregunta o cualquier cosa, más que bienvenido, ¿ya? De hecho, está bueno para que podamos ir dialogando un poco más.
Esa guía, chiquillos, la verdad es que resultó muy bien. Yo ya terminé de corregir las guías que me habían enviado. Hay algunas personas que no las enviaron, pero la gran mayoría del curso lo hizo y los resultados fueron súper buenos, muy positivos. Creo que lograron darse cuenta de la importancia que tiene la memoria. Y ahí es donde yo quería como partir trabajando, ¿cierto? Partir un poco reflexionando sobre este concepto, ¿ya? Ahí me gustaría que fueran ustedes los que dieran una primera definición o una primera aproximación al concepto de memoria. ¿Qué me podrían decir al respecto? A partir de la canción que hemos visto, de este documental que estuvimos trabajando, de las reflexiones que han podido hacer, de las otras cosas e insumos que le haya tocado ver aquí o allá. ¿Qué me podrían decir? Bueno, al menos yo en la última guía puse que definí como en teoría lo que yo veía como memoria. Ujú. Y, o sea, yo lo veo como una como especie de, como de recuerdos o experiencias de una persona o un grupo de personas sobre cierto suceso o periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, no sé, la gente como, bueno, en el caso de la dictadura, obviamente, eh, hay gente que tiene como distintas percepciones también, porque se puede ver de distintas formas, dependiendo Mm. de qué lado haya sido visto. Por ejemplo, los que fueron víctimas de derechos humanos, obviamente tienen una percepción muy distinta a los que fueron como los generales de ese tiempo. Y Sí. eso veo yo de memoria, como las experiencias que quedan en la gente, que no necesariamente son las mismas, porque se puede ver de distintas perspectivas. Ya, excelente, Rodrigo. Muchas gracias. No sé si hay algún compañero que quisiera complementar, preguntar, hacer algo relacionado con lo que acaba de decir Rodrigo. Mientras se le ocurre algo, yo pensaba, de hecho me acuerdo haber leído su definición y yo pensaba que una precisión importante de hacer frente al concepto de memoria es que, bueno, todos tenemos memorias, ¿cierto? Individuales. Todos nos acordamos de cosas, qué sé yo, cosas de nuestra infancia, cosas de días random, ¿cierto? Que no tenemos, ni siquiera sabemos cuándo fue ni nada y simplemente nos queda ahí dando vueltas en la memoria. Pero para que este concepto sirva y se empiece a relacionar con la historia, con la disciplina histórica, la memoria necesariamente tiene que ser un fenómeno colectivo. Y yo les escribía en el foro, les decía que la memoria de un puro individuo puede ser súper valiosa, puede ser súper importante. No es que la queramos, no es que le queramos bajar la importancia. Lo que sí es que basta con que ese ser humano muera, o se pegue en la cabeza, o simplemente se olvide por viejo o por lo que sea, para que esa memoria desaparezca. Entonces, ahí hay una primera distinción que es súper importante que ustedes la tengan clara, que la memoria es un fenómeno colectivo. En ese sentido, a mí me interesaba que vieran este documental porque el ejercicio que se hace en ese documental justamente es ese, ¿cierto? Recolectar memorias individuales y transformarlas en este documental en una memoria colectiva. Si yo no sé nada y escucho todas estas memorias sueltas de distintas personas, las junto y me doy cuenta de que hay un universo compartido, de que hay una época que se está reconstruyendo a partir de todas las memorias de estos seres humanos, cada uno en su lugar. Y ahí agarra un peso completamente distinto, porque ya no depende de si una persona recuerda o no recuerda, sino que ya se transformó en algo de público conocimiento, colectivo, ¿cierto? Y ahí la memoria agarra una fuerza distinta. Ya no depende de un ser humano, ahora depende de un conjunto, ¿cierto? Por lo tanto, es mucho más fácil que el olvido le gane al conjunto. Y ahí empezamos ya a dialogar con los otros conceptos que nos interesan, ¿cierto? Me gustaría que me dijeran si se entiende lo que les estoy planteando y si tienen alguna reflexión al respecto. ¿Alguien quiere? Profesor, Sí, Rodrigo. es que yo, por ejemplo, en la misma pregunta de la segunda guía, la de, ¿Ya? de que iba a relacionar la memoria, olvido e historia, Ujú. yo relacioné memoria con la historia, algo ahí tiene que ver con lo que usted dijo sobre la memoria colectiva. De que, por ejemplo, en ese documental, cuando usted dijo, eran memorias individuales y se formaron una memoria como colectiva. Eso en teoría se relaciona con la historia porque
cuando el director hizo toda esta entrevista y todo eso, estaba creando una fuente y estaba investigando sobre ciertos sucesos. Y para investigar sobre este suceso usó las memorias de esas personas y las transformó en otra fuente, y se puede llamar fuente secundaria, creo. Y ahí está la Buenísimo. relación en que pues, las memorias pueden servir como fuentes primarias, o sea, de primera mano para hacer fuentes históricas secundarias o conclusiones y cosas así. Ya, o sea, si se fijan aquí, Rodrigo está agregando otro elemento extra. Yo les hablaba de que la memoria individual es mucho más fácil que sea derrotada, por decirlo de alguna forma, por el olvido, ¿ya? Y aquí lo que está diciendo Rodrigo además es que si es que tenemos una memoria compartida por varias personas, es decir, una memoria colectiva, esa memoria colectiva la podemos además utilizar como una fuente histórica, ¿ya? Sobre todo cuando estamos hablando de historia reciente. Ojo con eso, porque acuérdense lo que alcanzamos a ver de historia reciente, las pocas clases que tuvimos, tenía que ver con que la historia reciente se basa en un acontecimiento que está vivo, en una herida que está abierta, ¿ya? Y qué mejor que las memorias colectivas para hablar de esa herida abierta. Y ahí volvemos al tema del olvido, ¿cierto? Muchas veces el olvido intenta imponerse a la fuerza sobre ciertos grupos, ciertas memorias, pero si esta memoria es fuerte y se transforma en una memoria colectiva y se puede utilizar como una fuente histórica, va a ser mucho más difícil que triunfe el olvido, ¿ya? Entonces, agradezco el comentario, Rodrigo, porque en el fondo vamos conectando, vamos tejiendo estos tres conceptos, nos vamos dando cuenta que están súper relacionados entre sí, que justamente era la pregunta que yo le hacía en la guía, en la primera guía que subimos a Tecnoaula, ¿ya? Que en el fondo era cómo se relaciona historia, memoria y olvido, ¿ya? Yo quería que ustedes reflexionaran un poco sobre eso y para eso, obviamente que es muy necesario que tengamos claro qué significa cada uno de los conceptos. Entonces, me gustaría igual escuchar a algún otro compañero que quisiera aportar algo relacionado con estas reflexiones, precisiones de concepto. Yo, profe, también quería como hacer un acotazado. A ver, Eh, o sea, lo que vi de la guía, la 2, la canción también y la guía anterior, es que, por ejemplo, cómo se relacionan los tres conceptos mencionados. Esto es como una idea más o menos ligera de lo que podría ser la respuesta, pero pensando en que la memoria puede ser finalmente la memoria colectiva, por así decirlo, puede ser definida como historia de un pueblo. A lo que me refiero es que, por ejemplo, eh, digamos que en el documental de Hiroshima y Nagasaki, al principio aparecían dos personas como más jóvenes, que mm, decían así como, les preguntaban, ¿qué sucedió tal fecha? Y no tenían ni idea. Entonces, de cierta manera, para esas personas no existe esa historia y no existe tampoco esa memoria mm, de tener el recuerdo vivo o la herida abierta de que haya sucedido eso. Entonces, como que no es como, a pesar de que obviamente existe ese sentimiento dentro de como la sociedad japonesa, eh, o de esa ciudad en específico, de todas maneras el olvido o el paso de las generaciones les terminó por ganar. La verdad es que no conozco muy bien las políticas que han ejercido en Japón como para revivir o no revivir, pero mantener vivo. mantener vivo el recuerdo de lo que sucedió. O sea, si bien hay organizaciones, todavía se siguen haciendo actos en los monumentos como se veía en el documental, pero que Mm, finalmente, a pesar de que hay una memoria colectiva, siempre de cierta manera va a existir esa parte en donde digan, no, es que yo no me acuerdo, no, es que para mí no es relevante, mm, eh, y que finalmente son esas personas las que aportan como
para que no exista historia dentro de lo que se podría conocer como una memoria colectiva del país. Por ejemplo, en esta fuente número uno, olvido y reconciliación, el hecho de Mm, querer reconciliar ambas partes o ambos bandos enemistados durante años, es como decir, ah, mira, ¿sabéis qué? Pucha, matamos a muchas personas, dejamos sin familia o sin padre a tantas personas, sin seres queridos, y no, pero no pasa nada porque ahora estamos construyendo un nuevo camino que nos va a guiar a, no sé, a un futuro mejor. mm. Sí, ¿qué opinan los demás relacionado con lo que dice Germán? El, el documental es súper completo en ese sentido, porque parte con el tema del olvido, aunque no lo teorice, aunque no le dé mucha vuelta, la primera interacción que hay con el presente es que un tema tan fuerte y tan crudo como fue el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, parte desde la perspectiva de que ese tema los adolescentes de las ciudades donde pasó eso ya no se acuerdan, ya no saben, lo olvidaron, ¿ya? Entonces, debajo de eso, si uno escarba un poquito, se da cuenta de que la memoria está ahí latente, está viva. Están todos estos testimonios, que no son aislados, es un conjunto, ¿cierto? Y además están estos parques, están estas instancias de memoria, ¿ya? Entonces, efectivamente, o sea, yo también desconozco el detalle de las políticas llevadas a cabo en Japón para mantener eso vivo, pero está claro que algo pasó como para que hoy día ya el tema no sea tan tema, o es tema en el olvido. ¿Qué opinan, cabrón? Si quieren pueden citar otro ejemplo, pueden hablar de, no necesariamente del documental, de cosas que están pasando. Yo vi que había algunas respuestas que me dieron ustedes en el foro que hablaban desde el estallido social, pensando un poco qué iba a pasar al respecto. Pablo, Profe, yo en mi respuesta, además de relacionarlo con las tres fuentes, también lo relacioné con el tema del coronavirus, sí. que, que esto también nos va a provocar una memoria colectiva prácticamente mundial, en la cual existirán millones y millones de quizás contagiados, casos en los cuales nos pueden explicar sobre todo lo que pasó a la próxima generación, y siento que esto también va a generar una memoria latente, la cual también puede provocar, o sea, ya estamos provocando historia mundial prácticamente, porque en todos lados se está ocurriendo esto y nos va a generar a todos memoria, y a la vez, tras el tiempo, puede haber olvido. Mm, ¿No? absolutamente. Yo me gustaría que nos detuviéramos un poco en el concepto del olvido, porque en el caso de Hiroshima y Nagasaki, ¿cuál creen ustedes que puede ser la causa de que un acontecimiento tan fuerte ya sea olvidado y ya no llegue a las generaciones actuales? ¿Dónde creen ustedes que se explica ese fenómeno? Que algo tan crudo ya ni siquiera esté en la memoria de los jóvenes. ¿Cómo lo ven? Ah, yo, alguien más quería hablar. Me muteé. No, no, dale más. ¿Sí? ¿Seguro? Dele Germán y después Noel. Sí. Ya. O sea, yo creo que es porque las fuentes vivas, como más latentes dentro de lo que puede ser esa historia, han sido como bien marginadas socialmente por cosas como, no sé, de que eran tratados como monstruos o cosas así que se mencionaban en el documental, que básicamente los hijos de esas personas, si es que podían tenerlos, tenían que casi como ocultar el hecho de ser como descendientes de personas que sobrevivieron al ataque. Entonces como que hubo una marginación social a las fuentes vivas de esa historia. Brígido.
Bueno, Pablo está diciendo que están taladrando al lado de su casa, así que apenas se cae el taladro ahí usted puede hablar, pero me gustaría igual escuchar a Noel también, que tenía ganas de opinar. Sí, yo creo que se ha sumado a lo que dice Germán. Creo que va también por un lado de que fue como un evento tan atroz y desagradable para todo el país, que para la gente joven es preferible no hablar de ese tema, porque es muy fuerte. Por ejemplo, no le vaya a contar a un niño de 10 años todo eso que pasó y todo el sufrimiento que trajo consigo esas bombas, porque aparte te preguntaría por qué pasaron todas esas cosas. Y es como yo creo que va por un tema de evitar hablar temas desagradables que ya no está tan latente en la sociedad más joven de Japón. Muy interesante también lo que dice Noel. Recapitulando, entonces está lo que dice Germán, que tiene que ver con una decisión un poco a propósito, ¿cierto?, de excluir a ciertos grupos, en este caso los afectados, los sobrevivientes, y sumado a eso lo que dice Noel de que es una memoria tan dura, tan difícil de digerir, que de repente es preferible no referirse a ese tema, ¿ya? Hacerse un poco los tontos. Eh, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de cuando no nos hacemos cargo de esas memorias dolorosas, Noel? Podría ser que nunca se superen. Yo creo lo mismo, o sea, se terminan transformando en traumas, ¿cierto? Sí, Nos pasa a nivel individual, nos pasa a nivel de nuestra propia psicología, cosas que nosotros no logramos solucionar, que después nos van a afectar en nuestra personalidad durante toda la vida, si es que no nos tratamos psicológicamente, por decirlo así, y les pasa a los países, ¿ya? Entonces, es verdad, quizá el camino más fácil es el olvido en algunos casos, ¿cierto? Es lo más sencillo, porque yo obvio ese dolor, me hago el tonto, sigo por otro camino. Japón hoy día se ve como una potencia tecnológica, ¿cierto? Económica muy, muy sólida y todo. ¿Para qué me voy a andar metiendo en las cosas que están barridas debajo de la alfombra, por decirlo así? El problema es que si esos problemas no se solucionan, si no enfrentamos estos demonios, por decirlo así, en algún momento estallan, en algún momento aparecen, en algún momento nos vienen a penar, por decirlo de alguna forma. Y eso es lo que hace característica a la historia reciente, ¿cierto? Ya conectando como con los otros conceptos que hemos estado viendo. Eh, Así que es súper interesante lo que plantean ambos. Y para retomar lo que estaba planteando Germán, está súper relacionado con el texto que yo les di para leer en la guía. En ese texto se plantea, ¿qué es lo que se plantea en ese texto? Si quieren se los proyecto para que lo podamos revisar rápido, un texto cortito igual. Denme un segundito. ¿Ven o no? ahí sí se ve, profe. ¿Se ve? Ya. Entonces, si se fijan, tenemos aquí esta fuente, que es un fragmento, ¿cierto?, de lo que escribió Peter Wynne en el 2007. Dice, en su descripción y análisis sistemático de la manera elegida por las élites políticas chilenas a lo largo de su historia para consolidar la paz luego de las guerras civiles y otros conflictos políticos intensos, esclarecen el papel central del olvido en esa reconciliación entre vencedores y vencidos. El olvido, un concepto central en los estudios de memoria, sostienen los autores, ha tenido un papel clave en la resolución de los conflictos pasados de Chile, dejando que el tiempo extinguiera la memoria, asumiendo que el olvido pacificaría los ánimos y las pasiones. Esto refleja la convicción de que la paz social depende del olvido de los agravios, odiosidades y conflictos previos, y a nivel político, de la negociación conveniente de las leyes de amnistía, conocidas casi siempre como leyes de olvido. La resistencia del movimiento por los derechos humanos durante la década del 90, concluyen Lofman y Lira, socavó los intentos de las élites políticas de imponer un estilo similar de reconciliación basado en el olvido bajo el gobierno de la Concertación. No obstante, su exposición de la historia de la reconciliación en Chile muestra bajo otra luz el pacto informal de silencio vigente
dentro de la clase política a lo largo de esa década. ¿Ya? Si se fijan, chiquillos, aquí es un poco lo que estaba planteando Germán, dicho en otras palabras, como que hay una intención que no es solo de ahora, sino que incluso está haciendo referencia a las guerras civiles del pasado, ¿ya? Para que hagamos un poquito de memoria, ¿cierto? Nuestra primera guerra civil fue en el 1830, después tuvimos en la década del 50 dos guerras civiles, terminamos el siglo XIX con la guerra civil de Balmaceda, 1891. Por lo tanto, nuestra historia está plagada de conflictos internos y leyes de amnistía, que son estas leyes de perdón, donde los malos y los buenos se ponen de acuerdo y dicen, ya, ¿sabéis qué más? Pactemos, intentemos que esto salga de la mejor forma posible para seguir avanzando en conjunto. Pero lo cierto es que, volvemos al tema de antes, ¿cierto? ¿Qué pasa si es que apostamos todas nuestras fichas al olvido de que el tiempo va a hacer que las heridas se sanen, de que el tiempo va a lograr que haya paz social, de que el tiempo, ¿cierto?, va a ser de la suya y va a permitir que sigamos avanzando hacia el progreso? Esa es una forma de verlo, ¿ya? Pero si es que confiamos mucho en esa forma, terminan pasando cosas feas en los países. ¿Qué les pasa con eso? ¿Le hace sentido lo que dice Peter Wynne? ¿Consideran que funciona el olvido forzado? ¿Consideran que no? Piensen en la historia de Chile, en la historia reciente. Yo creo que, o sea, le sirvió en su momento como para calmar la agua, donde es como ya quedémonos piolas, pero en algún momento va a explotar todo eso, como pasó ahora, de que fue como tanto tiempo tranquilo, entre comillas, y que no ponían el tema en la mesa, que ahora cuando puede explotar todo, salió con todo, Mm. y salió mucho más fuerte de que como hubiera salido si lo hubieran enfrentado desde un principio. ¿Qué opinan los demás? ¿Les pasa parecido? Completamente de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo también con lo que plantea Noel. Si es que barrí debajo de la alfombra, en algún momento te tenéis que hacer cargo de toda esa mugre, ¿cierto? Entonces, esa calma, ese progreso, por decirlo así, esa tranquilidad que algunas veces nosotros nos jactamos como sociedad chilena, de que somos, qué sé yo, más desarrollados que nuestros vecinos y todo eso, quizás el costo de eso es súper alto. ¿Ya? Voy a leer lo que está planteando en el chat Eduardo, porque me había dicho que estaba con... Ah, no sé. Eduardo, ¿usted no puede usar el micrófono? Dice, siento que si no se llegan a soluciones reales, en algún otro momento se van a dar de nuevo los conflictos. Excelente. Un poco en la misma línea de lo que está diciendo Noel, lo que concuerda Pablo, ¿cierto? Pero sí, pues yo creo que el estallido social no puede ser más evidente en ese sentido. No puede ser más claro que si no nos hacemos cargo de nuestros conflictos, en algún momento van a explotar. Y hay un tema más ahí. Eh, Todavía hay generaciones, porque ya, imagínate Hiroshima Nagasaki, ¿cierto? Esto fue el 45, ya han pasado hartos años. Quizás todos los sobrevivientes van a morir, los hijos de los sobrevivientes van a morir. Quizás ahí el olvido va a ser efectivo, por decirlo así. Ya no va a haber una memoria viva que vamos a estar ocultando. En algunos casos quizás el tiempo sí hace su trabajo. Y se los planteo porque quizá hoy día la guerra civil de Balmaceda de 1891 nos da lo mismo, ¿cierto? Ya no tenemos una memoria asociada porque ya pasó hace mucho tiempo. En ese sentido el tiempo igual cura todo lo necesario, por decirlo así, ¿ya? Pero siempre y cuando haya gente viva relacionada con ciertos eventos que sucedieron hace poco tiempo, es decir, siempre y cuando estemos viviendo nuestra historia reciente, la memoria no se va a extinguir, siempre y cuando esa memoria sea colectiva, como decíamos al principio de la clase. ¿Ya? Entonces, creo yo que es súper importante que tengamos claro estos conceptos. Y ahora que ya hemos hablado un poco del olvido y que hemos hablado un poco de la memoria, me gustaría que lo relacionáramos con la historia. ¿Ya? Me gustaría que se dieran cuenta de que
Y que esto tiene que ver con la disciplina histórica también, no son conceptos aparte. Me gustaría saber de qué manera ustedes logran vincularlo con la disciplina histórica, para que vayamos igual cerrando, si la idea es que sea algo cortito, ¿cierto? Como aclaratorio. ¿Ven algún vínculo entre ahora que tenemos más claro lo del olvido, lo de la memoria y la historia como disciplina, ¿cierto? Como ciencia, entre comillas, que intenta eh, dejar registro del paso del tiempo entre los seres humanos, ¿no? ¿Nadie? Les doy unas pistas. Si se fijan, entonces la historia pasa a ser un ejercicio que tiene una responsabilidad gigante. Escribir la historia implica una responsabilidad gigante. Si es que tú no atiendes a a todas las memorias, por decirlo así, que están ahí latentes, si es que tú juegas con el olvido e intentas imponer a la fuerza que ciertas memorias desaparezcan, entonces la historia está siendo utilizada, ¿cierto? Por eso se dice que los que ganan escriben la historia. Si les digo esa frase, de que la historia la escriben los vencedores, ¿cómo se empieza a conectar con lo que estamos hablando de memoria y olvido? Si les doy esa pista. Yo sé que ustedes llegan, cabros. O sea, que los vencedores de cierta manera van a imponer, o sea, van a redactar su historia y los vencidos se van a quedar como, pucha, yo qué onda, ¿con qué me quedo yo si me están imponiendo que me olvide de todo lo de lo que yo pasé, de lo que sufrí con la disputa y finalmente yo creo que con lo que estaban mencionando, al final el vencido de cierta manera o en cierto punto va a llegar y decir, yo ya estoy chato de que yo no sea partícipe de la historia, yo no sea partícipe de lo que se está formando en la sociedad. Yo quiero que mi memoria y la de mis pares también estén dentro de lo que se tenga que escribir. Mm. Más opiniones, a ver. Pero está muy bien lo que está diciendo Germán. Me gustaría igual escuchar otras que lo complementen o que lo contradigan si es que quieren o le pregunten algo, no sé. Generemos discusión, pues esto es lo que nos está faltando ahora que no tenemos clases reales, ¿cierto? Por lo menos aprovechemos este espacio que es lo que tenemos. Es que, o sea, sí, pues, básicamente eso, el que gana trata de hacer que la memoria del que pierde se olvide, para que así sea mucho más fácil para él escribir la historia como se le plazca. Tremendo, Básicamente eso. tremendo. En sus palabras mismas, ¿cierto? Ahí están todos los conceptos utilizados. El que gana va a querer escribir su propia historia a costa de la memoria de de los vencidos e intentando imponer el olvido encima de los perdedores, ¿ya? Y así funciona, Sería, cabrón. Pablo, dele. sería como una manipulación mediática. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo de eso. De hecho, no necesariamente lo hacen solo los historiadores, también lo hace la prensa, por ejemplo, ¿ya? Que muestra la realidad desde un punto de vista, obviando otros puntos de vista, que son futuras memorias, ¿cierto? Excelente. Sí. No sé si se le ocurre algún otro ejemplo. Mientras decía esto, se me ocurría el ejemplo de la Guerra del Pacífico. ¿Ya? Que Chile ganó la Guerra del Pacífico, pero en el proceso, mediante la guerra, llegó hasta Lima, llegó hasta la capital de Perú y abusó del pueblo peruano. Se cometieron muchas, bueno, en esos tiempos no existían los derechos humanos, pero si lo pusiéramos en el contexto, existieron muchas faltas a los derechos humanos. Se abusaron de los derechos humanos en Lima, los soldados chilenos. Y ahí, como Chile ganó la guerra, Chile eso no lo suele recordar, pero igual en el pueblo peruano hubo
cierto resentimiento. Mm. Excelente, Felipe. Bueno, sí, pues, ahí tenemos un ejemplo claro de nuestra propia historia relacionado con eso, ¿cierto? Ganamos la guerra, la celebramos, 21 de mayo, etcétera, patriotismo, pero empezamos a borrar o a olvidar a la fuerza esas otras memorias de la gente que perdió y que lo pasó mal, pues. Y así, chiquillos, es como se va escribiendo la historia. En ese sentido es súper importante el rol de la memoria. Eso es lo que yo creo que ustedes tengan claro, en esta triada, ¿cierto? Como en esta relación que existe entre historia, memoria y olvido, ¿ya? Eso es lo que yo quiero que ustedes capten. Y está súper relacionado con nuestra historia reciente. Si ustedes se fijan, si tenemos claro eso, empezamos a vivir de otra forma el concepto de la memoria. Nos empezamos a ser responsables de esas memorias colectivas. Nos damos cuenta de que tienen un rol incluso político. No es solo recordar por recordar, es para que no te puedan olvidar a la fuerza, ¿cierto? Pensemos ahora en el estallido social, que todavía no se ha escrito nada al respecto, solo la prensa, volviendo al ejemplo de lo que decía Pablo, ¿cierto? Pero más allá de la prensa, pensando en que las cosas que se están viviendo, o quizás con lo del coronavirus, ¿cierto? Como planteaban antes ustedes mismos, eh, todas estas cosas que se van a escribir en el futuro, la historia que se escriba de lo que estamos viviendo hoy día, es fundamental que no olvide ciertas memorias. Si esas memorias están bien articuladas, aunque un historiador diga que las cosas fueron A, si es que el pueblo siente que fueron B, ese historiador puede decir lo que quiera, pero el pueblo va a saber que no fue A, sino que fue B. ¿Se entiende? No sé si comparten el punto de vista. Nos da una responsabilidad incluso en nuestra forma de vivir el presente, no solo como un problema epistemológico del pasado. ¿Concuerdan? Sí, sí. Bueno, en verdad eso era lo que yo quería que discutiéramos hoy día. Me interesaba que por lo menos les quedara más clara esta relación, que era un poco lo que yo quería que hiciéramos con la guía. Y la canción que les puse de León Gieco, en ese sentido juega mucho con estas tres ideas, ¿cierto? Con estos tres conceptos, de la historia, de la memoria, del olvido, ¿cierto? Y vuelvan a leer y a escuchar esa canción, vuelvan a leer la letra y a escucharla, porque de verdad que cuando uno entiende esta relación, esa canción adquiere una nueva adquisición, o sea, adquiere un nuevo sentido, desde mi punto de vista, no sé. Quizás no es el género de música que más les gusta, pero es una tremenda canción en ese sentido. Como recuerda que la importancia de la memoria, ¿cierto? Y como una forma de lucha contra el olvido, ¿ya? Como de hacer justicia de los olvidados, de los perdedores, de los vencidos, de los que no aparecen en los libros de la historia oficial, ¿ya? Así es que eso, chiquillos, me gustaría que si hubiera alguna duda, algo que no le haya quedado claro, algo que quisieran compartir como reflexión final, pudieran hacerlo ahora. Hola, profe. Hola, Benjamín. Disculpa, hace poco pude activar el micrófono. Yo publiqué mi respuesta en el foro, no sé si la vio. Sí, la vi. No alcancé a retroalimentársela, creo, ¿no? ¿Te la mandó ayer? Sí, la mandé ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Sí. La leí, pero no la alcancé a comentar. Pero Ya. cuénteme. Eso, yo puse el ejemplo del estallido social, porque de verdad como que hay gente que como que ya trata de omitir lo que pasó, de olvidarlo. Y igual el coronavirus ha como puesto su función ahí porque es más importante, por así decirlo, y como que la gente se está olvidando de lo que pasó. Fue como un parche. Tiene toda la razón. O sea, tenemos que el paso del tiempo puede ser una causa del olvido. Que los gobiernos quieran que ese olvido se dé. O que el mismo pueblo sienta como necesidad de olvidar por miedo, ¿cierto? O sea, como por miedo a enfrentar esos temas. Pero aquí tenemos un caso nuevo, Sí. que es lo que está planteando Benjamín, ¿cierto? Que es como algo de fuerza mayor que desvía la atención de los temas que nosotros creíamos que eran fundamentales como el estallido social.
Excelente aporte, Benjamín. Y lo otro que les quería decir, que se me había olvidado, qué bueno que me dijo Benjamín, porque lo tenía en el tintero, lo comentaba con la profesora Camila Ruz, que es con la que hice esta guía. Ella en algún momento, cuando estábamos haciendo esta guía un poco más larga, después tuvimos que acortarla para que funcionara en el formato de foro, ella me mostró un cuento, por si les gusta la literatura, un cuento de Borges, ya del argentino, que es de los 50 o 40, que se llama Funes el Memorioso. Búsquenlo y léanlo. Se trata de una persona que se acuerda absolutamente de cada uno de los detalles de todas las cosas que han pasado en su vida. Y también les planteo esto porque imagínense lo difícil, lo complicado que tiene que ser también no poder olvidarse de nada. Nuestro cerebro necesita también irse olvidando de ciertas cosas, ya sea para poder seguir adelante con situaciones traumáticas, o ya sea porque necesitamos utilizar ese espacio de memoria en otras cosas nuevas que van pasándonos. Entonces también esa es una nueva causa del olvido, ¿cierto? El olvido como automático, eh, que tiene que ver con que no podemos acordarnos de todo, porque si nos acordáramos de todo nos volveríamos locos, ¿ya? Entonces, si se fijan, igual enumeramos varias causas de olvido. Y la verdad es que yo mismo no me había puesto a pensar en este tema y le agradezco mucho sus comentarios en ese sentido porque a mí mismo me abre la perspectiva relacionada con este tema tan importante para la historia que es el olvido, ¿ya? Así que les agradezco, cabros, sus comentarios y la verdad es que les voy a confesar que se echa mucho de menos hacer clase porque es muy diferente la dinámica que se genera y las cosas que uno aprende. Yo mismo como profesor, ¿cierto? Aprendo todo el rato mientras hago clase. Entonces, aunque no sea todo el curso y sean 15 personas, igual salen cosas súper buenas, pues y aprendemos todos de todo y nos escuchamos todos entre todos. Así que les agradezco, muchachos, que se hayan conectado y la idea es que esto lo sigamos haciendo cada cierto tiempo. Obviamente que no lo vamos a hacer todos los días, ¿cierto? Que teníamos clase, porque todavía no están las condiciones, pero la idea es que lo hagamos cada cierto tiempo y que estas cosas queden grabadas, ¿ya? Para que después las podamos revisar y las tengamos como insumo. Así que yo se las voy a hacer llegar después al resto del curso y a ustedes mismos en caso que quieran darle una última vueltecita. Si es que hubiera otro comentario, obviamente que es bienvenido. Y también relacionado con lo de al tiro Felipe, Sí. también relacionado con qué les parece este espacio, porque nosotros estamos como probando, ¿ya? Estamos probando como departamento de historia si es que resulta, si les sale más, si les sale mejor, si les resulta más cómodo, ir complementando por lo menos la plataforma con estos espacios. Así que si tienen sugerencias con la plataforma o con este espacio que estamos abriendo, porfa, háganmela saber acá. Me gustó harto este espacio que hizo y no sé, igual me gustaría por lo menos una vez a la semana tener este espacio para comentar y lo que nos manden ustedes, la guía, y cosas así. Y lo otro que le quería preguntar, ¿hasta cuándo es que tenemos plazo para subir nuestra respuesta al foro? Mire, la idea era que lo hicieran hasta esta semana, pero me enteré hoy día de que la guía siguiente, que ya la tenemos lista hace mucho tiempo, todavía no la han subido, ¿ya? Entonces, mientras no suban la siguiente guía, aprovechemos el tiempo y obviamente que si hay alguno de ustedes que se haya quedado con alguna reflexión o con ganas de decir algo, aprovechen y métanse al foro nomás. Probablemente la van a subir el día lunes, por ahí. ¿Ya? Y acojo su sugerencia de hacerlo más seguido. No sé si va a ser una vez a la semana porque quizás va a ser cada dos, no sé, pero por lo menos yo tengo toda la disposición de hacerlo. ¿Ya? Ahí hay que ir viendo cómo se da con los demás colegas y con UTP y todo eso. ¿Algo más, chiquillos? ¿Sugerencias, críticas, preguntas, comentarios antes de que cerremos? No, o sea que gracias por darse el tiempo de hacer esto porque son pocos los profes que se dan el tiempo de hacer clases para resolver, 2 con usted. Y
Y sobre todo en esta materia encuentro que es como necesario hablarlo. No es lo mismo solo escribir o solo pensar solo. Porque es como, es súper, no sé, pues, de ver qué opinan otras personas y ir retroalimentando. Así que súper buen espacio encuentro. Me alegro mucho. Esa es la idea, Sí, que nos vayamos apañando. Pablo, es una buena instancia para poder comentar todo lo que hemos hecho y lo que hemos respondido y lo que pensamos, ya que cada uno tenemos diferentes opiniones, las cuales a partir de ellas nos podemos nutrir y podemos fortalecernos más en nuestro criterio y poder opinar de mejor forma. buenísimo, Pablo, gracias. Ya, pues, chiquillos, eso sería entonces por hoy ahí. Les pido igual que vayamos complementando, porque no sea obviamente solo foro. Yo me doy cuenta de que esto sí funciona y sí aporta, pero que también ustedes igual eh, traten de ponerle un poco más de empeño al foro. Yo sé que de repente no están las condiciones o no dan ganas, pero finalmente si es que entre todos nos motivamos, va a resultar mucho mejor ese espacio y vamos a aprender mucho más también todos, po. Piensen que, no sé, o sea, hemos estado en otra, ¿cierto? Porque están pasando cosas importantes que no nos podemos hacer los tontos, pero igual es bueno mantener la cabeza ocupada, estar aprendiendo, reflexionando. Incluso estas mismas cosas que estamos conversando acá nos sirven para analizar desde otra perspectiva las mismas cosas que estamos viviendo cotidianamente. Entonces también podemos girarlo hacia allá si es que no nos interesa darle ese corte, po, ¿ya? Y ahí va a depender mucho de las propuestas de ustedes, de las cosas que ustedes quieran ir proponiendo como tema, ¿ya? Reflexionando. Si yo veo que hay muchos comentarios sobre algo o hay sugerencias, profe, hagamos esto, hablemos de esto, leamos esto, veamos esta película, veamos este documental o qué sé yo, hagamos esta actividad, obviamente que es mucho más entretenido para todos. Eso. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Como les decía, les voy a hacer llegar esta clase para que la tengan y para que la compartan también con sus compañeros. ¿Ya? Así es que eso, pues, chiquillos. Que tengan un muy buen fin de semana, manténganse sanos y ojalá con la mente, nada, pues lo más sana también posible. Que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, Chau. profe. Chao. Chao, cuídese. Chao, profe, gracias por la Chau, clase. Chao, profe. cabros, también. Cuídense, Nos cabros. vemos. Son puros cracks. Chao, Nos vemos. cabros. Nos vemos.